Buenas tardes. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la Constitución Política de 1991. Pues nuestro grupo está conformado por Susana Restrepo, Sebastián Torres y María Fernanda. Varios puntos importantes pues, de la Constitución de 1991 fue que se promulgó el 4 de julio de 1991. Es la décima de las constituciones que se ha promulgado en nuestro país. Esta constitución permitió a los indígenas la participación política que no tenían hasta el momento. Y pues se crearon mesas de diálogo y recibieron propuestas de más de 150.000 colombianos. Además, se reconoció la diversidad en Colombia y se abrió espacios en la participación a grupos tradicionalmente discriminados. También con esta constitución, pues Colombia pasó de ser una democracia representativa a participativa, lo que promovió la participación ciudadana en todos los espacios de la vida social. Además, pues en la actualidad se han contado 56 reformas aprobadas en esta constitución. Ok, entonces puedes proseguir, por favor. Los desafíos. Bueno, a la hora de hablar los desafíos pues, de nuestra constitución de política, pues uno de los desafíos más importantes era alcanzar la paz, ya que se había reconocido el conflicto armado. Además, se quiere reducir la corrupción, garantizar el derecho internacional humanitario, diseñar un ordenamiento territorial favorable y pues una reforma en la forma de participación y en la democracia. Podemos proseguir. Listo, el preámbulo. El preámbulo de nuestra Constitución dice que el pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico democrático participativo que garantice un orden político, económico, social y justo, e impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución Política de Colombia. Pues lo que quiere decir el preámbulo es que lo que quiere imprimir es pues, la formulación de la Carta Magna de 1991, o sea que indica los principios que la van a orientar y los fines por los cuales se va a hacer la realización pues, de esta Carta Magna. Podemos seguir. Y pues organización normativa. En la organización normativa vamos a decir que la Constitución es la norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Y pues es deber de las naciones y extranjeros que están en Colombia acatar la Constitución, las leyes y respetar y obedecer las autoridades. Vamos a seguir a lo que son los principios fundamentales. En los principios fundamentales, pues, son aquellas prescripciones que contienen directrices generales que limitan el alcance axiológico y político de un determinado orden jurídico. Entre estos tenemos que Colombia es un Estado social de derecho, que hay una descentralización, hay soberanía popular, supremacía de la Constitución, primacia de los derechos inalienables y amparo a la familia, reconocimiento a la diversidad étnica y cultural. Y además hay una defensa de la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos, principios de derecho internacional como fundamentos. Ok, ya va a seguir nuestra compañera Susana. Bueno, ahora pues vamos a hablar de los derechos humanos que aparecen en la Constitución. Estos se clasifican en 3 generaciones, ¿cierto? Entonces, primero tenemos los derechos de primera generación, que abarcan los derechos civiles y políticos, que se consagran así las llamadas libertades fundamentales. Entre esos están el derecho a la vida, de la libertad de movimiento, la libertad de expresión, de reunión, la libertad religiosa. También están derechos políticos como está el derecho al voto, a ser elegidos, a agruparse políticamente, etc. Estos derechos se encuentran entre los artículos 11 al 41 de la Constitución Política de 1991. Luego pasamos a los derechos de segunda generación, que están más que todo relacionados, que son los derechos económicos, sociales y culturales.
que están más que todo relacionados con el lugar del trabajo, la seguridad social, la vida en familia, la participación en una vida cultural y el acceso a la vivienda. También está la alimentación, el acceso a agua, la atención a la salud y la educación. En la Constitución se encuentran entre los artículos 42 al 77. Y ahora por último están los derechos de tercera generación, que también son llamados derechos de los pueblos o derechos colectivos y el medio ambiente. Entre esos están el derecho a un medio ambiente sano, a la paz, al desarrollo sustentable, a la autodeterminación de los pueblos, y algunos de ellos se encuentran entre los artículos 78 al 82 de la Constitución Política. Sin embargo, estos derechos se diferencian de los de la primera y la segunda generación debido a que persiguen garantías para todas las personas en conjunto y individualmente. Ahora vamos a hablar de los mecanismos de protección ciudadana que se ejercen mediante una acción judicial y están establecidos para proteger una eventualidad o una vulneración de los derechos de las personas, ¿cierto? Que están consagrados en la Constitución Política. El primero que tenemos es el derecho de petición, que es un derecho fundamental que tiene toda persona para presentar solicitudes respetuosas en términos comedidos ante las autoridades, para obtener de esas una pronta solución sobre lo solicitado. Luego tenemos la solicitud de petición de información, que es una petición que se hace a las autoridades para que éstas den a conocer cómo han actuado en un caso concreto y entreguen información general sobre la entidad. Luego tenemos las peticiones de interés particular o general, que es cuando se hace llegar a las autoridades una solicitud sobre una materia sometida a actuación administrativa, con el fin de que se tomen medidas pertinentes, sean estas de carácter individual o colectivo. También tenemos las consultas, que es la petición que se presenta a las autoridades para que manifiesten su parecer sobre materias relacionadas con sus atribuciones y competencias. También están las quejas, que son manifestaciones que se realizan ante las autoridades sobre las conductas irregulares de servidores públicos o particulares que ejerzan funciones públicas administrativas del Estado o presten servicios públicos. Están los reclamos, que es cuando se anuncian a las autoridades la suspensión injustificada o la prestación deficiente de un servicio público. Están las manifestaciones, que es la opinión del peticionario que se hace llegar a las autoridades sobre una materia sometida a actuación administrativa. Está la habeas corpus, que es un mecanismo para la protección del derecho a la libertad individual, que procede cuando alguien es capturado con violación de las garantías constitucionales o legales, o cuando se prolongue ilícitamente su privación a la libertad. Está la habeas data, que es el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar la información que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. También está la acción de tutela, que procede para la protección inmediata de derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados, ya sea por autoridad pública o particular. Tenemos la acción de cumplimiento, que es un mecanismo mediante el cual toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos. Y por último tenemos la acción popular, que es un mecanismo judicial encaminado a la protección de los derechos e intereses colectivos, para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio, de ser posible, restituir así las cosas a su estado anterior. Bueno, ahora mi compañera María Fernanda va a continuar. Bueno, como nosotros también tenemos derechos, también tenemos deberes y obligaciones. Deberes y obligaciones son los que las personas tienen que cumplir en el ejercicio de sus derechos. Uno de los ejemplos sería: 1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. 2. Obrar conforme al principio de la solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. 3. Respetar y apoyar las autoridades. 4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. 5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país. 6. Proponer al logro y mantenimiento de la paz.
7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia. 8. Proteger los recursos culturales naturales del país y velar por la conservación del ambiente sano. Y 9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro del concepto de justicia y equidad. Puedes pasar. Bueno, ahora las diferencias entre la Constitución antigua, en la diferencia entre las constituciones antiguas. La Constitución de 1886 se buscaba los derechos de los colectivos y la Constitución de 1991 es un Estado social de derechos donde priman las libertades individuales. Un ejemplo de eso sería donde dice la Constitución de 1886 señala que la soberanía reside exclusivamente de la nación y la Constitución de 1991 reside del pueblo. Pase, por favor. Democracia y participación política. Al ser una democracia, las personas con capacidad de votar pueden escoger a quienes lo representarán. De igual manera, hay distintas participaciones judiciales que los ciudadanos pueden realizar, como la revocatoria de mandato. ¿Qué pasa? Bueno, ahora vamos a explicar el plebiscito, el referendo, iniciativa popular y otros mecanismos de participación. El plebiscito lo realiza el Ejecutivo, o sea, el presidente, para que los ciudadanos aprobemos o desaprobemos algo, algo. Ejemplo, el plebiscito de la paz. El referendo se encarga de la rama judicial para aprobar o desaprobar alguna ley con votación del pueblo. La iniciativa popular, las personas en Colombia pueden tener iniciativa de crear actos legislativos, ley, ante el Congreso de la República. La revocatoria del mandato, de igual manera que las anteriores, es el mecanismo de participación ciudadana, que consta con nosotros como ciudadanos podemos revocar el cargo público de personas que hacen parte del Estado. Ejemplo, más cercano fue el que hicieron con el de Daniel Quintero, que quisieron bajarlo de su cargo. Muchas gracias. Esta es nuestra exposición sobre la Constitución de 1991. Que tengan buena tarde. Gracias.